Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Notariales, una coproducción de Justicia TV con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Hoy tenemos un tema que siempre ha causado mucho interés, las sucesiones testamentarias. Y se encuentra con nosotros los notarios Tarcisio Sánchez Ulloa, titular de la Notaría 159 en la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias, Itlali, gracias por la invitación. Un verdadero honor estar aquí contigo, con César y con tu amable audiencia. Muchas gracias. Y César Mayorga Campeán, titular de la Notaría 52 de la Ciudad de México. Gracias por la invitación, Citlali. Al igual que Tarcisio, agradezco el honor que me han hecho de esta invitación y compartir lo que podamos proporcionar para la audiencia. Pues muchas gracias a ambos y como ya decíamos, estamos hablando de testamentos y sucesiones testamentarias. Explíquenos si hay alguna diferencia o la definición de cada uno. Sí, cómo no. El testamento es un acto jurídico, eso quiere decir que como principal elemento tiene la manifestación de la voluntad. Es un acto que es personalísimo, solo lo puede hacer la persona, no lo puede hacer por medio de un representante. Por esencia es revocable, se puede revocar en cualquier momento y hay una característica fundamental del testamento y es que es un acto completamente libre, se tiene que dar en un ámbito de plena y total libertad. ¿Y qué voy a hacer mediante este acto? Pues disponer de mis bienes, derechos para después de la muerte y puedo también a través del testamento hacer otras cosas como es cumplir deberes, obligaciones, puedo reconocer hijos, puedo dejar tutores para mis hijos menores de edad, en fin, es un acto que tiene un objetivo muy concreto que es qué es lo que quiero que pase con mi patrimonio una vez que yo fallezca. En ese sentido, la sucesión testamentaria es el procedimiento que se va a llevar a cabo para que ese patrimonio que dejó la persona que falleció se pueda entregar a sus herederos. ¿Cuál es aquí el fundamento? Bueno, pues que si es una sucesión testamentaria, la voluntad de la persona que falleció es la que va a regir. Es decir, que se va a cumplir su voluntad y los herederos van a recibir todo lo que él quiso y como él lo quiso, con las condiciones, con las porciones, con las sustituciones, es decir, es un campo muy fértil para la voluntad de la persona y va a regir justamente esa sucesión conforme a lo que él dijo. Eso es lo más importante. En comparación o en oposición a una sucesión intestamentaria o los intestados con los que la gente puede estar familiarizada, es que precisamente la persona no otorgó un testamento y al no haber otorgado un testamento, entonces los herederos van a ser las personas que la ley establezca en función de un orden que pues trata de privilegiar quiénes son los parientes que se consideran más cercanos. Pero esos parientes más cercanos en la realidad no siempre son las personas que afectivamente fueron más cercanos en vida de la persona o que estuvieron cerca de él o a los que hubiera querido dejar como herederos. En ese sentido, el testamento pues es una herramienta fundamental y algo que tenemos que tener todos en la mente porque pues, hay una realidad que, que pues no nos gusta hablar de ella, pero todos vamos a morir algún día. Y qué mejor que pasen nuestros bienes a quienes nosotros queremos y como nosotros queremos, porque de otra forma es la ley la que va a decir y pues la ley la hacen los legisladores, pasa por un procedimiento y pues ellos en atención a lo que ven como una realidad social general, no individualizada, determinan qué es lo que generalmente sería bueno que pase, pero para cada uno en lo personal no necesariamente esa regla es la más favorable, ¿no? Con una particularidad, si me permites, Itlali, que es en México, a diferencia de prácticamente todos los países del mundo, rige un principio que es la libertad plena de testar. Eso quiere decir que yo puedo dejar en mi testamento a quien yo quiera, no importa si es mi familiar o no, y además no tengo que dejar una cuota o una porción específica para algún familiar en lo particular. Desde luego, si tengo una obligación alimentaria que dar una pensión, bueno, esa desde luego que sí, pero fuera de ello, a quien yo quiera y todos mis bienes. En otros países rige una porción fija que se tiene que dejar, por ejemplo, a la esposa o al esposo. Y ya lo de lo demás puedo yo decidir, pero en México no. Y eso es algo que hay que aprovechar porque
a final de cuentas nos da una libertad total. Sí, por supuesto, aquí tocas un tema muy importante, sobre todo las personas que ya tienen uno, dos o más matrimonios y han tenido hijos con esos matrimonios. Es muy importante lo que nos está diciendo el notario, que nosotros aquí en México podemos decidir qué le toca a cada quien, pero siempre y cuando hagamos un testamento. Y aquí vamos a este tema, ¿por qué es importante hacer un testamento? Precisamente por lo que acabas de decir, Citlali, de definir qué bienes en particular decides heredar a cada persona. Dentro del testamento, Citlali, hay varias instituciones que es importante aclarar. El heredero sucede a título universal. ¿Qué significa esto? Todos los bienes. Con el simple hecho de que en el testamento aparezca el nombre del heredero, sin distinción alguna, va a tener derecho a todos los bienes. Si no se hace testamento, este principio es el que rige en materia intestamentaria. Esto es la sucesión en donde no existe un testamento. El heredero, de acuerdo con la ley, es universal. En el testamento tienes la oportunidad de establecer disposiciones a título particular. La casa, mis acciones, mi automóvil, algún bien de carácter personal que sea importante para ti legar. Yo, como les explico, la institución en la Ciudad de México se llama legado. Yo les digo, es como un regalo. Es regalo y tú regalas una cosa. Y esa disposición a título particular únicamente la encuentras en testamento, no en la ley. Ya alguna legislación especializada, sobre todo en materia financiera, establecen disposiciones a título personalizado, las cuentas bancarias, las cuentas de inversión de casas de bolsa. ¿A quién establece la ley que se le va a dejar estos derechos? A los beneficiarios. Y esos beneficiarios son a título particular. Fuera de eso, la única oportunidad que tienes para establecer en específico cuando quieres legar o regalar un bien va a ser a través del testamento. Y a través del testamento puedes hacer muchas combinaciones. Este bien para tal, este bien para tal, el bien que tengo, a lo mejor una casa de descanso en provincia, lo puedes establecer en tu testamento. Tu testamento, aunque se otorgue en la Ciudad de México, puede tener repercusiones respecto de bienes que se ubican tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Y es la oportunidad que tienes. Si no lo haces en el testamento, la ley va a establecer el orden sucesorio a título universal y por lo tanto por partes iguales entre los que tengan derecho a heredar. Y eso puede ser un conflicto entre ellos. ¿En qué momento sería adecuado hacer nuestro testamento? El mejor momento es hoy. ¿A qué me refiero? A que normalmente se tiene una falsa concepción de que el testamento es para personas adultas mayores, para personas que puedan tener alguna enfermedad grave de carácter terminal, o para el momento en el que yo ya tenga un patrimonio consolidado, ¿no? O mi familia ya hecha, ¿no? Completamente. Y pues es una falsa apreciación porque pues, si algo es claro y todos tenemos un ejemplo muy cercano de personas que fallecieron jóvenes, de personas que fallecieron pues así, con una situación en la que no era tal vez la que uno siempre quisiera, ¿no? A los 90 años en mi cama pacíficamente, ¿no? Ojalá que fuera así en todos los casos, pero no es. Y se habla, hay un concepto ahí que se maneja, ¿no? De que murió inesperadamente. Pues no hay tal cosa. No hay una muerte inesperada porque todas las muertes son inesperadas. En ese sentido, lo que tenemos que considerar es que el mejor momento es cuando uno está tranquilo, cuando uno no tiene una presión de que ya tengo una enfermedad o ya tengo un viaje, una operación, una cuestión que me hace, que me hace presión como para otorgar el testamento, ¿no? Y cuestiones muy importantes. El testamento lo puede hacer una persona desde los 16 años, que es una excepción a la regla general de capacidad.
¿Eso qué quiere decir? Pues que el testamento es tan importante que incluso personas que tienen 16 años lo pueden hacer, cosa que no se ve en casi ningún otro acto jurídico. Y otra cuestión, el testamento, como lo dije al inicio, es revocable. Eso quiere decir que se puede cambiar todas las veces que se quiera porque va a regir al momento de la muerte. Entonces, yo hoy no tengo bienes que dejar, entonces no voy a hacer testamento. Pues no tienes hoy, pero los puedes tener y los vas a tener probablemente al momento del fallecimiento. Ahora, otra cuestión, tengo un hijo menor de edad. Yo puedo prever en el testamento que a mi fallecimiento y faltando también su madre o quien ejerza la patria potestad, que funja como tutor quien yo diga, exceptuando a los que la ley establece que por regla, por disposición legal son los abuelos. Y no dice la ley cuál de los abuelos. Y entonces eso empieza a generar una problemática que puede tener un impacto muy grave en los hijos menores de edad. Entonces, por ejemplo, tienes hijos menores de edad, haz tu testamento. Estás contrayendo matrimonio, pues haz testamento para dejar las cosas claras. En fin, no hay que esperar a que suceda algo en nuestra vida para hacer el testamento, porque hacer un nos pasa mucho. Nos llaman a la notaría, oiga, fíjese que tengo una persona que lamentablemente está ya en el hospital, nos acaba de indicar el médico que le quedan literalmente días u horas incluso de vida, o tiene una enfermedad, no sabemos si la va a librar o no, perdón la expresión, pero así es como nos dicen, y pues quiere hacer su testamento. Pues nosotros estamos para eso y desde luego iremos, si puede otorgarlo, porque se requiere, dice la ley, estar en su cabal juicio, tener plena capacidad. Si lo puede hacer, desde luego que se puede otorgar y el notario va a asistir y se va a otorgar el testamento. La cuestión es que en la mayoría de esos casos, la persona puede estar ya bajo medicamentos o un tratamiento que no le permite discernir con claridad las cosas, o puede estar incluso influenciado por las personas o por eso que está viviendo en ese momento. Entonces, ese es un momento muy malo para hacer un testamento. Claro, de no hacerlo, hacerlo en esas condiciones, pues uno siempre dice que lo haga, ¿no? Y la ley busca que se haga y los notarios buscamos que se haga. Pero, pues el mejor momento es cuando uno está así como nosotros, ¿no? En plena conciencia, con capacidad, y a partir de los 16 años se puede hacer. Entonces, yo le diría al público, hagan su testamento hoy con la realidad que impera hoy en su familia, en su patrimonio. Y si en 10, 15, 20 años cambia su situación familiar, patrimonial, se vale hacer otro testamento y así conforme vayan cambiando las situaciones. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Hacer el testamento ya. Siempre hemos dicho que este programa tiene como objetivo invitar a las personas a prevenir, a acercarse a los notarios, a prevenir que sus bienes, en este caso, sus hijos también podría ser, queden pues en la indefinición si es que llega la muerte. Entonces, yo pregunto, ¿cada cuándo sería bueno actualizar un testamento, por así llamarlo, si me lo permiten, Sí. actualizar conforme vamos adquiriendo bienes o conforme vamos cambiando nuestra decisión de a quién dejarle esos bienes? Precisamente acabas de Ujú. mencionar algunos supuestos, Itlali, donde normalmente las personas cambian el testamento. O también cuando cambia tu situación personal, contraes matrimonio o vives en pareja con alguien que te interesa beneficiar, porque si vives en pareja con alguien, pues de alguna manera tienes que dejar constancia. Actualmente en la Ciudad de México existe una constancia de inicio de concubinato, de consumación del concubinato ante registro civil, pero no está en todas las entidades federativas. Y normalmente cuando vives en pareja es una motivación para otorgar un testamento y beneficiar a ese ser querido. Y también cuando disuelves la unión, también es un motivante para cambiar tu testamento. Si tienes algún hijo, el COVID nos enseñó que nadie tiene la vida asegurada, independientemente de la edad. Entonces, cuando sucede algún suceso, algún evento como el fallecimiento de una persona que está en tu testamento, se recomienda cambiar el testamento. Eh, a lo mejor si tienes algún bien en particular del cual
tú tienes derecho por alguna sucesión en la que tú eres heredero y a lo mejor ese derecho que tienes en la sucesión de otro, no te interesa transmitirlo, sino dejárselo a uno de tus tíos o a lo mejor a otro familiar, pues incluirlo también en el testamento. En estas actualizaciones, ¿el proceso es desde el inicio? Tienes que otorgar un nuevo testamento. O sea, por ley, el testamento posterior revoca los anteriores a menos de que exista un pronunciamiento específico o de que se deje válido una disposición que tienes en el otro testamento, y hay ciertas cláusulas que son irrevocables. Y también en una actualización de testamento, a lo mejor si adquieres un bien porque los migrantes están teniendo otros bienes en otro país, pues a lo mejor armonizar los dos testamentos o armonizar ese nuevo bien que adquiriste para que se puedan beneficiar tus seres queridos en México. Entonces la situación es compleja y, como verás, dependiendo de la vida de las personas es como deben de ir tomando su decisión. Pero todos estos supuestos motivan a hacer testamento. Es importante siempre mencionar que, al menos en la Ciudad de México, existe un programa social para el otorgamiento de testamentos en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, Dirección General de Regulación Territorial y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Nos acercamos para que existan estas jornadas de promoción del otorgamiento de testamento. Viene septiembre, esta jornada no es exclusiva de la Ciudad de México, es a nivel nacional y hay una reducción en costos. Pero en la Ciudad de México tenemos nuestro propio programa social y que lo pueden tramitar durante todo el año. Ese es en la formación del testamento. Bueno, ya nos llevó el notario a un tema que es muy importante tocar, que hay jornadas, porque recuerden ustedes, ya les hemos platicado, que en la elaboración de un testamento se cobran impuestos, y esos son los cobros que muchas veces tenemos que cubrir, pero que hay ciertas jornadas en las que esos impuestos tienen descuentos. Sí, sí, aquí es muy importante distinguir dos momentos, ¿no? Y lo hacíamos al inicio. Lo que es propiamente el testamento y lo que es el procedimiento sucesorio, lo que van a hacer los herederos para recibir o poner a su nombre esos bienes que eran de la persona que falleció. En materia de testamentos, realmente impuestos como tal no hay. Lo que hay es una contribución que se llama derechos, que por ejemplo cuando uno tramita un pasaporte, una licencia para conducir, le paga al gobierno por ese servicio. Aquí lo que se le paga al gobierno es el servicio de registrar ese testamento en un registro nacional de testamentos. Es lo único que se paga y es una cuota muy módica, muy pequeña. Y como mencionaba César, hay programas para el otorgamiento de los testamentos. Otorgar un testamento en México es un trámite que no es para todo lo que puede causar como controversias y litigios, no es un trámite costoso, es un trámite que puede ir dependerá la entidad, pero puede ir de los 5 a los 10,000 pesos más o menos, un testamento. En algunas entidades puede variar, ¿no? Pero más o menos ese sería el rango. Entonces no es un trámite, digamos, costoso. Si lo comparamos con un juicio, a pagarle abogados, y todo lo que puede causar en no otorgar testamento. Y hay un programa a nivel federal, nacional, que es el Mes del Testamento, en el que los costos se reducen a la mitad en cada entidad. Y como mencionaba César, hay jornadas o programas aquí en la Ciudad de México, permanentes todo el año, que son básicamente dos: los testamentos para adulto mayor, que tienen un costo muy, muy bajo, y otro que es el testamento universal, que puede ser cualquier persona con independencia de su edad. Ahí lo que es, como mencionaba el notario, ahí hay que ir directamente ante la DGRT, la Dirección General de Regularización Territorial, y ahí se tramita directamente, no el testamento, sino se inscribe uno, ahí les cobran una cuota estos derechos que yo mencionaba, la inscripción al programa, y ya lo remiten con una notaria. Entonces, ahí lo que se hace es que se reducen los costos. Estamos hablando
En el primer caso que no rebasa ni los 1,000 pesos y en el otro caso no rebasa 2,000 pesos y se pueden incluir legados, lo que mencionaba César. El otro ámbito, que es el del trámite sucesorio, ahí cuando uno se adjudica bienes inmuebles por virtud de una herencia, hay que pagar un impuesto. Un impuesto que en la Ciudad de México es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. En otros estados o entidades se conoce como el traslado de dominio, el ISABI, el ISAE, en fin. Ese impuesto local es el que tiene importantes descuentos y beneficios aquí en la Ciudad de México. Es un impuesto que en la Ciudad de México, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, puede llegar hoy en día hasta ya prácticamente un 7% sobre el valor del bien inmueble. Estamos hablando de una cantidad importante. En los programas de sucesiones se pueden obtener descuentos del 40% o del 80% sobre este impuesto. Entonces estamos hablando de un descuento muy importante. ¿Por qué se habla de jornadas notariales? Porque, bueno, hay una campaña del gobierno junto con el Colegio de Notarios en el cual se acude a las alcaldías, también tenemos la sede en el Colegio de Notarios, en el Congreso de la Ciudad de México, y se invita a la gente para que acudan y reciban asesoría jurídica gratuita en materia sucesoria y de cualquier otro tipo. Pero la parte de los descuentos está ya incorporada en la ley, ya está en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Eso quiere decir que independientemente de que vayan o no a la delegación, si ustedes van con cualquier notario de la Ciudad de México, cualquier persona para adquirir un bien por herencia en la Ciudad de México, tienen posibilidad de acceder a estos descuentos. Que van, como decía yo, del 40% o del 80%. ¿De qué depende? Del valor catastral. Y ahí hay otro beneficio, porque un requisito en el procedimiento sucesorio es tener un avalúo, y un avalúo cuesta, hay que pagarle un perito evaluador. Y en estos casos lo que dice la ley es que se tome como base el valor catastral, es decir, el que viene en la boleta predial, que normalmente, todos lo sabemos, es muy por debajo de lo que es el valor comercial. Entonces ahí tenemos, fíjense, el beneficio de no hacer avalúo. Segundo beneficio, que se tome como base para calcular el impuesto el valor que viene en la boleta predial, que puede ser mucho menor al valor comercial. Y sobre ese valor que vamos a tomar en cuenta, el impuesto que resulte, que depende de una tabla que está en el Código Fiscal, pero que les digo puede llegar hasta el 7%, ahí vamos a aplicar el descuento del 40% o del 80%. Estamos hablando de valores catastrales aproximadamente, en el primer caso, el 40% de 2,200,000 pesos en este ejercicio 2024, y en el segundo caso del 80% hasta 2,200,000 pesos aproximadamente, y del 40% cuando exceden esa cantidad y no rebasan 2,600,000 pesos aproximadamente en este ejercicio. Y adicionalmente está incorporado en el Código Fiscal de este ejercicio un descuento del 50% del ISAE, cuando no caben en estos supuestos porque el valor catastral sea mayor, tienen un descuento del 50% sobre el ISAE, y también en estos casos sobre los derechos que cobra el registro público para inscribir las escrituras. Entonces, estamos hablando de beneficios verdaderamente importantes. Entonces estamos hablando de que ya se acerca septiembre y que hay que aprovechar todos estos descuentos, principalmente en lo que corresponde a los impuestos que se generan para hacer un testamento. Así es, bueno. Aquí es importante aclarar, Citlali, que no todas las sucesiones son susceptibles de llevarse al cabo frente a un notario. Y ahí está un mensaje. Partimos del supuesto de que no existe controversia, César, entre los herederos. Tengo que hacer un corte, pero aquí retomas un tema bien importante, las controversias. ¿Qué queremos evitar? Es correcto. ¿No? Al hacer un testimonio. Pero ahorita que regresemos nos va a explicar. Volvemos.
Pues ya estamos de regreso con los notarios de la Ciudad de México, quienes nos están explicando por qué es importante hacer un testamento. Y aquí mencionaba César algo a lo que no queremos llegar, que es a las controversias. Es correcto. Bueno, veníamos hablando de el inicio de una sesión, se recomienda un testamento. Si el testamento no dio tiempo a elaborarlo, la ley va a establecer quiénes son los herederos a título universal. Y se inicia el proceso sucesorio una vez que fallece la persona. Y aquí, para que el notario pueda ayudar a los ciudadanos, partimos de un presupuesto necesario, que no exista controversia entre herederos. Porque si los herederos no están de acuerdo, forzosamente tendrán que acudir a la instancia judicial, el juez de lo familiar en la Ciudad de México, jueces a lo mejor de lo civil en los estados, para que ante él se diriman las controversias. Y al no poder conformarse una sesión ante notario, pues bueno, estos beneficios fiscales, por ejemplo, que mencionamos, pues no los pueden llevar a cabo. Si están de acuerdo y siempre y cuando sean mayores de edad y existan algunos presupuestos, la ley distingue entre sucesión con testamento o sucesión legítima, sucesión intestamentaria. Importante precisar que en la Ciudad de México, desde el año 2000, sí tenemos competencia los notarios para conocer sucesiones sin testamento, siempre y cuando no exista controversia, los herederos sean mayores de edad, capaces, y el último domicilio del autor de la sucesión hubiese estado en la Ciudad de México, y si no estuvo en la Ciudad de México, que por lo menos tenga un bien que se ubique dentro de la Ciudad de México. Y no podemos conocer de todas las sucesiones sin testamento. Por ejemplo, la sucesión entre concubinos no la podemos conocer nosotros, ahí puede haber algún conflicto y por lo tanto tenemos una incompetencia de ley y tendría que conocer esa sucesión en la Ciudad de México el juez de lo familiar. Fuera de los casos que acabo de mencionar, sí podría llevarse a cabo ante notario. Si no existe controversia, el notario los va a orientar y el notario los va a asesorar de qué hacer para poder tener acceso a estos beneficios, facilidades administrativas y las reducciones en materia de las contribuciones, del impuesto sobre adquisición de inmuebles, registro público de la propiedad y un pequeño descuento en honorarios. Partimos de la base que el inmueble o el bien está ubicado en la Ciudad de México, como lo comentó Tarcisio. Habrá que ver si en los estados tienen algún otro beneficio. Si no, muchos estados se rigen por el valor catastral, pero en la Ciudad de México la regla general es de que cuando hay una transmisión de propiedad, incluso por causa de muerte, por ley, por Código Fiscal de la Ciudad de México, tienes que mandar a hacer un avalúo. Y ese avalúo es comercial, a valor mercado. Si no te incorporas a estos programas, se tiene que hacer esa evaluación y sobre el valor más alto entre el valor comercial y el valor catastral se van a liquidar las contribuciones. De la importancia que si no hay controversia, se acercan a las notarías, los vamos a poder asesorar en qué inmuebles sí ingresan al programa y qué inmuebles no. Y en general para cualquier otro derecho, porque muchas veces no tenemos la certidumbre de que seamos propietarios plenos o que el que falleció sea propietario pleno. Muy importante, y no lo hemos mencionado, las capitulaciones matrimoniales. Esto es, los matrimonios, cómo se celebraron, qué régimen patrimonial tenían las personas que fallecieron. En la notaría les vamos a asesorar. Básicamente, si se casó el de cuyos por separación de bienes o sociedad conyugal, la situación es distinta. Y el testamento obviamente es de su parte proporcional o si está en sociedad conyugal. Y bajo cualquier escenario, el notario, el juez, va a tomar en cuenta la situación de los cónyuges para analizar cuál es el alcance del derecho que se va a adjudicar. En este sentido, ahorita me surge una duda. Está a punto de entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cómo impacta en lo que estamos hablando, en el tema que estamos tratando, este nuevo código? Sí, efectivamente ya se ha emitido en la Ciudad de México la declaratoria para la entrada en vigor y bueno, se han establecido fases para que vayan entrando en vigor las distintas secciones o digamos áreas que rige este código.
¿Qué sucede con el código? Pues básicamente estamos en el mismo escenario. ¿A qué me refiero con ello? La función del juez es, desde luego, resolver controversias. Esa es su esencia. Decir el derecho, dirimirlo, ¿no? Y nosotros, como notarios, lo que hacemos es, por disposición de ley, contribuir o auxiliar en la administración de la justicia. Sabemos que nuestros juzgadores tienen una actividad pues, muy importante y que en muchas ocasiones se ve rebasada en cuanto a su labor. Y lo que hace la ley es decir, bueno, en aquellos casos en los que pueda haber otra persona que realice la actividad que de esencia, de origen, le corresponde al juez, que la lleve a cabo y le desahogue de manera importante de esos trámites para que el juez se pueda abocar a otros trámites en los que sí tiene que resolver controversias. Entonces la ley lo que hace es decir, notario, tú puedes intervenir en los procedimientos sucesorios, como decía César, siempre y cuando no haya controversia, los herederos sean mayores de edad, sean capaces, y entonces, bajo ciertos presupuestos, el notario puede intervenir en esta actividad que de origen es del juez. Esto es muy importante porque las personas en ocasiones piensan que si falleció la persona, a fuerza tienen que ir con el juez, y la realidad es que no. Justamente lo que busca la ley es que si no hay controversia, si no hay necesidad de ir al juez, no vayas con el juez, ve con el notario, porque el notario tiene una obligación legal de actuar como un asesor imparcial, como un consejero para todos los interesados. Entonces, no es que cada persona, como sucede luego en los juzgados, tenga que contratar a su abogado para que entonces puedan resolver y puedan dirimir el juicio y demás. Pueden acudir todos con el notario y el notario funge como un abogado de todos, los asesora, les aconseja y tiene que llevar a cabo esa asesoría y acompañamiento de manera imparcial. Y entonces va a llevar a cabo el procedimiento y nos vamos a evitar pues luego un costo mayor que significaría hacerlo en un juzgado y desde luego el tiempo. El tiempo es mucho más rápido porque en el código de procedimientos, tanto el actual como el que va a entrar en vigor, señala 4 secciones o 4 etapas de manera muy marcada y que se tienen que seguir. Y eso desde luego, pues va corriendo conforme a los tiempos de los juzgados, que en ocasiones no son pues tan rápidos como quisiéramos por la cantidad de asuntos que tiene que resolver el juez y que todo nuestro reconocimiento por la labor tan importante que hacen y que aún con todas las horas que se dedican no pueden desahogarlos, ¿no? Entonces, en la notaría, pues esas secciones se pueden llevar, digamos, de manera simultánea, prácticamente en 2 partes, la apertura del testamento, o si no hay testamento, el reconocimiento de los herederos, y después lo que es la adjudicación con el inventario y los avalúos que se hagan. En ese sentido, regresando al tema del nuevo código, pues la situación no cambia, sigue estableciendo que los notarios podemos intervenir en todas las sucesiones, tanto testamentarias como intestamentarias, prácticamente rigen los mismos principios e incluso regula un procedimiento que ya está regulado en nuestro código actual, pero digamos ya lo desarrolla, lo detalla, que es un procedimiento en el que dice, si no hay testamento y todos están de acuerdo, en una sola sección, en una sola fase se puede llevar a cabo y ya nada más vayan con el notario a otorgar la escritura de adjudicación de bienes inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí o cuál sería el mensaje que yo veo? Que bueno, hay un reconocimiento a la labor que hacemos los notarios como auxiliares de la Administración de Justicia y seguimos o se nos sigue considerando para que llevemos a cabo las sucesiones, justamente pues en colaboración de la actividad judicial y sobre todo que si no hay controversia, no es, pues no es deseable que las personas tengan que ir a los juzgados para que se puedan ahí desahogar otros trámites que tienen pues necesariamente que ser
pues bueno, llevados por un juez porque hay una controversia, porque hay un derecho que se tiene que resolver previamente, etcétera. Entonces, bueno, es importante mencionar que en estas etapas que va mencionando el código para las entradas para la entrada en vigor de sus distintos ámbitos, la materia sucesoria será el próximo año en noviembre. Entonces, bueno, todavía seguimos bajo el mismo código, pero como decía, las reglas no cambian, se establecen con un poco más de precisión y bueno, pues se sigue considerando al notario como la vía idónea para que se lleve a cabo el trámite sucesorio, salvo que exista controversia, como ya lo platicamos. Los notarios son muy educados y ellos les llaman controversias, yo les llamo evitemos historias de terror. Sí, claro. Porque sí, claro. cuántas historias, cuántas familias se han terminado porque no dejamos bien específico a quién le toca qué. Fíjate que es muy importante lo que acabas de precisar, porque muchas veces las divisiones pues son forzosas, que existan herederos que se tienen que ir a trabajar a otro lado y no porque cambien de residencia pierden sus derechos. Y para eso existe una solución que también es a través de un instrumento de conformación notarial, que es el poder. Es una realidad la migración de nuestros paisanos que buscan mejores oportunidades en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, ya se ha diversificado. Y podemos realizar todo el procedimiento sucesorio en la Ciudad de México y nos podemos auxiliar de poderes. No es necesario que se muevan del lugar de residencia, pueden acudir ante cónsul mexicano en el lugar donde residan, otorgan un poder. A lo mejor pueden apoyarse en nosotros para, oiga, notario, ¿cómo debe estar redactado ese poder? Es común que nos digan eso. Con todo gusto les proporcionamos. El cónsul también tiene su propia redacción. Basta con que le digan que es para el trámite sucesorio, testamentario o intestamentario, porque puede ser mixto. Puede ser que a lo mejor el testamento se quedó, no alcanzó a prever todos los supuestos que rigen en torno a una persona y quedó de alguna manera parcial el testamento. Entonces puede haber sucesiones combinadas. Y esas redacciones los podemos apoyar en la notaría, se apoyan ante cónsul mexicano, mandan su poder, no hay necesidad de hacer otro trámite, es como si se estuviera otorgando ante un notario en este país y podemos continuar con el proceso sucesorio. Y si no es ante cónsul mexicano, pueden ir ante una figura similar, el notary public en derecho anglosajón. Se tendrá que apostillar el documento, legalizar las firmas, dependiendo de si el país firmó un tratado internacional que rige por el que se suprime el requisito de legalización de los documentos otorgados en el extranjero, otorgado en La Haya. Hay ciertos países, se apostilla el documento, se manda al país, a la Ciudad de México, se traduce, se protocoliza el poder y continuamos con el proceso sucesorio. Eso implica obviamente que no hay controversia y que empieza la colaboración. Ya cuando empieza la controversia, que también está reconocida en Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues bueno, ya no podemos actuar, ya tendrán que acudir a la instancia jurisdiccional a resolverlo y una vez que se resuelva, se concluyan las etapas que establece el propio código, el juez volverá a remitir los autos al notario para que se formalice la adjudicación de aquellos bienes que por ley tengan que ser formalizados ante notario público, básicamente bienes inmuebles. Entonces, aunque vayan a resolver la controversia ante el juez, de alguna manera van a regresar los autos al notario para que formalicemos ya la última etapa. Entonces, pues se pueden ahorrar todo ese proceso. Esto quiere decir, a ver, ¿a quién no le suena esta historia? Que tenemos a la persona que está trabajando en el extranjero, está invirtiendo para tener aquí sus bienes. Entonces, lo que nos recomienda el notario es que se acerquen a los cónsules para que estos bienes queden ya asegurados a las personas que les corresponden. Vamos por partes. Una cosa es el patrimonio de los migrantes y otra cosa es los derechos que tienen los migrantes en las sucesiones, a lo mejor de sus ascendientes o de sus hermanos o de sus parejas o de sus hijos, ¿no? De lo que estaba yo hablando es del derecho que tiene el migrante en las sucesiones. Cuando es el heredero. El heredero, exactamente. Cuando recibe una herencia. Es correcto. Otro supuesto
que va más de la mano del testamento, de la primera plática, la primera parte de esta plática, es respecto al patrimonio que va formando el migrante en el extranjero y que a lo mejor también tiene patrimonio en territorio nacional, y ahí platicamos de la armonización de testamentos. Porque al menos en la Ciudad de México rige el principio de que el último testamento revoca y deja sin efectos por ley todos los anteriores. Les comparto una experiencia, un testamento en el que participé, que también el de Cuyos otorgó testamento en España. En España rige el mismo principio, trabajando en colaboración tu servidor con un notario de España, de Madrid. Investigamos a través en concreto, Archivo Judicial y Archivo General de Notarios de la Ciudad de México, que hace una investigación en el Registro Nacional de Testamentos. Se investigó en México cuál fue el último testamento, y España tiene una institución similar. Investigó el notario en la última disposición testamentaria, y la última disposición testamentaria fue la otorgada en México. Y en España se rige el mismo principio: el último testamento revoca a todos los demás. Entonces, el testamento redactado aquí en México definió quiénes eran los herederos y legatarios a los que tenían los derechos de esos bienes. Bueno, se inicia el procedimiento conforme a la ley mexicana. Una vez que concluye la primera etapa del reconocimiento de herederos, se apostilla ese documento y se manda a España para que el notario adjudique los bienes que se ubiquen allá. Y yo concluyo con los bienes que se ubican aquí en territorio nacional. Y por ejemplo, en el sistema anglosajón, que ya hemos platicado que es el que llevan en Estados Unidos, ¿cómo opera? Debe operar de manera similar. Los derechos respecto de los bienes que tengan los connacionales en territorio americano se regirán por las leyes del lugar de su ubicación. Es un principio general de derecho de que, decían los romanos, lex raicitae. Se aplica la ley del lugar donde se ubique el bien raíz. En ese sentido, si el bien está ubicado en Estados Unidos, tendrá que hacerse el procedimiento conforme a la ley de allá de Estados Unidos. Y respecto a los bienes ubicados en México, dependiendo dónde inició la sucesión, pero la ley mexicana va a reconocer la situación jurídica válidamente creada en el extranjero, esto es el reconocimiento de herederos, y a través de la forma propia de la Ciudad de México tendríamos que adjudicar el bien al heredero que fue reconocido en el extranjero. Pues ahí tenemos la asesoría para las personas que tienen algún familiar que se ha ido a trabajar al extranjero y que pues ha tenido bienes o recibe bienes. Pues ahí tenemos una asesoría. También quiero plantearles otro conflicto aquí en la Ciudad de México. Una colonia que está como asentamiento irregular para las autoridades, pero que las casas ya están establecidas, ya pagan impuestos. ¿Cómo procede aquí todo esto de las herencias, de a quién dejar? Sí, bueno, ese es un tema muy, muy importante, qué buena pregunta, porque casi que da para todo un programa el tema de la regularización, y ese es un tema que a nosotros como Colegio de Notarios siempre nos ha preocupado mucho, en el que hemos intervenido desde hace muchísimo tiempo, no solo en la actualidad. Y aquí efectivamente es una realidad. Sucede que la práctica va generando y va de alguna manera reconociendo una situación fáctica de hecho, pero que no necesariamente está sustentada en la ley. Es decir, que hay muchos asentamientos de este tipo y pueden tener ahí décadas, ¿no?, viviendo, y como bien dices, ya tienen hasta sus servicios públicos, tienen la luz, tienen el teléfono, tienen servicios de televisión por cable, ya con un servicio postal, en fin. Pero hay un pequeño detalle, no tienen la escritura. Porque son asentamientos irregulares. Exactamente. Y entonces, como se sustentan esos derechos normalmente, es mediante contratos privados, ¿no? Y ese es un primer problema en el que habría que llamar la atención, porque la propiedad inmueble solo se puede transmitir mediante una escritura ante notario. Todos los contratos privados mediante los cuales se transmitió un inmueble, una casa, un terreno, un departamento, una oficina, lo que sea, están afectados de una nulidad y tienen ahí un vicio que se tiene que subsanar en algún momento.
¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la forma que establece la ley, pero además no están inscritos en el registro público de la propiedad. Eso quiere decir que yo propiamente, frente a los terceros, frente a la ley, vamos a decirlo así, yo no soy el propietario. ¿Quién es el propietario en este caso que nos hace el favor de plantear? Pues el gobierno de la Ciudad de México. El propietario, para todos los efectos legales, la propiedad la tiene el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pero si yo ahí ya llevo viviendo 20 años, 30 años, y tengo todo a mi nombre, bueno, eso es una situación de hecho, pero legalmente hablando, el propietario es la Ciudad de México. ¿Cómo se vincula esto con la sucesión? Es decir, a mí me preocupa que pues esto que pues es mi casa y que yo aquí he vivido durante tanto tiempo, eventualmente pues le pueda ser transmitido a mis herederos, ¿no? A quien yo quiera, a mis seres queridos. Bueno, ahí hay un problema, porque yo no puedo dar algo si yo no lo tengo. Entonces yo no podría, a través de mi testamento o a través de una sucesión, volver propietario a mi ser querido si yo no era propietario. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que eventualmente, ahí sí no hay otra fórmula más que el propio gobierno, eventualmente, mediante las acciones que realiza de regularización, que las realiza de manera continua, regularice esta colonia, por ejemplo, mediante una expropiación, y lo que hace es que expropia, si fuera a nombre de alguien más, que no está el nombre de la Ciudad de México, lo expropia, o si está a nombre efectivamente de la Ciudad de México, lo que hace es titular, mediante los programas de titulación y de escrituración, les da ya su escritura a cada una de las personas que está establecida ahí, o si es un bien que no era del gobierno de la Ciudad de México, sino que era de otra dependencia o del gobierno federal, o se llega a algún convenio, o si era de un particular, entonces hace la expropiación y les da las escrituras. Es decir, mediante alguna manera de regularización, el gobierno lo tiene que llevar a cabo. Mientras no lo lleve a cabo, va a seguir esta irregularidad. Entonces, eso digamos, ¿cómo puedo asegurar que eso en algún momento llegue a mis seres queridos? Bueno, así como asegurarlo, no sabemos, pero eventualmente lo más, digamos, la experiencia dicta que así será. Pero puede ser que no. Pero digamos, si se lleva a cabo esta regularización, entonces quien logre acreditar que tiene ahí la posesión es a quien el gobierno va a reconocer. Una experiencia a la que me remito pues cercana, en el sismo de 2017, hubo muchas acciones del gobierno que todavía siguen en pie en colaboración con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para que las personas que perdieron sus viviendas puedan recuperarlas. Y hubo muchos casos, hay muchos casos, en los cuales no podían acreditar que eran los dueños de ese departamento porque no tenían una escritura. Exacto. Entonces no podían ser beneficiarios de las acciones que estaba llevando a cabo el gobierno. Entonces, ¿qué sucedió? Que el gobierno también estableció ciertas facilidades para que si al menos contabas con estos contratos privados o algún documento con el que lograras acreditar que efectivamente tú tenías ciertos derechos, no de propiedad, pero ciertos derechos posesorios, o sea, una situación de hecho que reconoce la ley, un poder más bien de hecho que de derecho, que entonces a través de estas vías tú pudieras regularizarlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros aquí asesorar? Bueno, si no es una colonia, una vivienda, un bien inmueble que esté en esta situación y tienen un contrato privado, acudan con el notario. Si además tienen esta situación adicional de irregularidad, de que es un asentamiento bueno, pues que le pertenece a alguien más y que llegaron ahí las personas a establecerse, entonces sí tener al menos un reconocimiento de cómo se ha ido transmitiendo esa propiedad y de cómo es que se ha venido ocupando, partiendo de la base de que estamos en una situación irregular, ¿no? Entonces, efectivamente, queremos llegar a la regularización, pero eso depende en parte, una parte de la voluntad de la persona, pero la mayor parte pues depende de esa acción que eventualmente lleva a cabo el gobierno para regularizar. Y bueno, dicho sea de paso un consejito, vayan con los notarios para buscar asesoría. Otra pregunta. Con todo gusto. Si hay una hipoteca
de una casa, que la mayoría de las personas así nos hacemos de nuestros bienes por medio de hipotecas, de préstamos, ¿se puede heredar? Claro. Parte de una premisa la hipoteca de un presupuesto. Solamente puede hipotecar el que puede enajenar. Por lo tanto, para poder hipotecar, primero tienes que ser propietario. Normalmente, cuando formalizamos los otorgamientos de crédito con garantía hipotecaria, el primer acto jurídico que se formaliza es la compraventa. Desde un inicio, eres propietario, desde un inicio. Y desde un inicio tienes tu título de propiedad, tu documento. Simplemente la hipoteca es una garantía real que se otorga a favor del acreedor, puede ser una institución del gobierno, una institución de crédito, alguna sociedad financiera objeto múltiple, un acreedor privado. Y cuando fallece el propietario, en este caso el garante hipotecario, pues bueno, si ibas al corriente el pago de tus créditos, normalmente hay seguros de vida, que el saldo insoluto lo pagan. Si no ibas al corriente, pues bueno, también el heredero a título universal es del activo y del pasivo. Entonces, bueno, ya les corresponderá a los herederos, si no existía el seguro de vida que liquidase el saldo insoluto, pues bueno, tendrán que hacerse cargo del resto de la deuda que tenga el fallecido. De ahí si fue un acreedor privado y pues no está contemplado obligatoriamente el contrato de seguro, pues bueno, tenemos ahí un riesgo para que vean, por ejemplo, de los beneficios de estos organismos públicos de vivienda, Infonavit, Foviste, que también el Colegio de Notarios a nivel nacional tiene una participación importante ahí con estos organismos de vivienda, y con las instituciones de crédito, sociedades financieras objeto múltiple, también existen estas protecciones en beneficio de las personas. Entonces, mismo principio, si otorgaste testamento. Y fíjate que en alguna época, y hablando hace un momento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también está reconocido el procedimiento de adjudicación vía testamento público simplificado, que fue un testamento que en la Ciudad de México ya está abrogado, pero que estuvo en vigor, y donde anteriormente se les legitimaba a los propietarios de que en el mismo acto de adquisición de predios de regularización territorial o cierta vivienda en específico, en el mismo instrumento se estableciera el beneficiario directo de ese inmueble que adquirían, situación que ya está reconocida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nada más para armonizar algunos elementos que hemos platicado el día de hoy. Entonces no vamos a tener problema. Y fíjate que ahorita que estábamos platicando de las situaciones de hecho que se pueden presentar, Citlali, es una realidad en la Ciudad de México que en un inmueble existan diversas viviendas, pluralidad de viviendas. Donde, pues bueno, el papá le permitió la construcción en el mismo predio al hijo, y tú te doy permiso de autorización de que construyas arriba, y la hija, tú vete para atrás, y la hija que no se casó, tú vives conmigo, pero ya el nieto ya hizo un cuartito en el tercer piso. Como comentaba el notario Tarcisio, no podemos dar más allá de lo que tenemos. Tenemos un inmueble. Y es muy común que cuando acuden ante nosotros a redactar el testamento, nos dicen, oiga, licenciado, pero el primer piso es para tal y la casita de atrás. Sí. Y la casita del árbol. Entonces hay que tener cuidado porque el propietario, a menos que se realice el procedimiento de constitución de régimen de propiedad en condominio, que es un procedimiento formal ante notario con requisitos legales, requisitos propios de la ley, que es de orden público y no admite pacto en contrario, que se cumplan con las licencias que establece la normatividad de desarrollo urbano de la Ciudad de México, que también es de orden público, no se puede hacer eso. La Ciudad de México, entendiendo esta realidad en unión con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ha instrumentado otro programa social que se llama Condominio en Lote Familiar. Muy, muy importante. Me da mucha pena, pero nos comió el tiempo, necesitamos irnos, y lo que estás tocando, notario, es bien importante, porque ¿cuántos no hacemos eso, no? Que ya la cuñada, la hija, el hijo, todos construimos en un mismo lote.
pero ¿qué le parece si es tema obligado para un siguiente programa? Les agradezco mucho su participación, pero sobre todo gracias a usted por seguirnos. Soy Citlali Pérez, lo vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali.